Ya saben lo que significa actualmente el encéfalo. ¿Qué tenemos acá? De inferior a superior, porque inferior es el que está en contacto con la médula espinal, tenemos el romboencéfalo que está en rojo, el mesencéfalo lo que está en verde y el prosencéfalo lo que está en morado. ¿Sí? En primer lugar, el tubo neural en su porción superior o craneal se clasifica de esta manera cuando se está desarrollándose. ¿Okay? Aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos el romboencéfalo, tenemos el mesencéfalo y el prosencéfalo. Al principio es lineal, pero como esta porción del tubo neural crece muy rápido, ellas comienzan a doblarse, como a plegarse, y generan dos tipos de flexuras en primer lugar. Una flexura cervical y una flexura cefálica. ¿Entendido? Entonces, cuando ahí está la flexura cervical, entonces ocurre ¿en dónde? En el romboencéfalo. Y la flexura cefálica ocurre ¿en dónde? En el mesencéfalo. ¿Ok? Esto es el tubo neural en sus inicios para formar el futuro encéfalo. Cuando ocurren las curvaturas primarias, que es la curvatura que sería la cervical y la cefálica, ocurre una curvatura secundaria que es lo que ocurre justamente en el romboencéfalo, que es la flexura pontina. Entonces hay tres flexuras, ¿sí?, que a medida que el tubo neural en esa porción va creciendo y ya me está dividiendo ciertas estructuras que sería el romboencéfalo. En el romboencéfalo, fíjense que se divide acá, ¿sí?, en mielencéfalo y en el metencéfalo. O sea que el romboencéfalo, gracias a la flexura cervical, se divide en mielencéfalo y en el metencéfalo. ¿Ok? O sea que el metencéfalo está en la flexura pontina. Luego viene la otra flexura, que es la flexura cefálica, que sería el mesencéfalo. Y luego el prosencéfalo se divide en dos estructuras que están mostradas acá. Sería el diencéfalo y el telencéfalo. Ya el telencéfalo es lo que da la formación al cerebro. ¿Entendido? El diencéfalo es lo que da origen a las estructuras diencefálicas, que es, ustedes ya lo conocen en anatomía y forman parte del mismo prosencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es la porción superior del tallo encefálico. Luego tenemos el metencéfalo, que está justamente por delante de la flexura pontina, que es lo que le da la formación a la protuberancia, y el mielencéfalo es lo que le da el origen al bulbo raquídeo o la médula oblongada. Y más abajo tenemos a la médula espinal. Entonces lo que está representado en azul o en morado sería el telencéfalo, ¿ok?, que deriva del prosencéfalo, así como en el diencéfalo deriva del prosencéfalo. Y fíjense que la distribución de la sustancia gris es distinta a la de la sustancia blanca. ¿Ok? Esto sería un corte axial del cerebro donde se evidencia la sustancia blanca internamente y la sustancia gris externamente, contrario al de la médula espinal. ¿Ok? Lo que se encuentra al núcleo de la base, en parte, y el diencéfalo contiene núcleos celulares de células que migraron hasta acá, ¿ok?, hasta internamente al cerebro, no migraron hacia la sustancia gris. Y lo que está en el espacio en blanco serían los ventrículos laterales, donde discurre o fluye el líquido cefalorraquídeo. Otro punto, el cerebelo deriva del mesencéfalo, del metencéfalo y del mielencéfalo en su región posterior. Las tres estructuras del tallo encefálico en su porción posterior da origen al cerebelo, ¿okay? Es como una extensión del tallo encefálico. Y si se dan cuenta, la sustancia blanca, como está conformado por axones, y la sustancia gris por cuerpos neuronales y dendritas, de alguna manera
hay una modificación de la migración neuronal de los neuroblastos desde la porción interna del tubo neural hacia la porción externa. ¿Cuál sería la porción interna del tubo neural? Lo que está cerca del ventrículo, o sea, todo esto. ¿Y cuál sería la porción externa del tubo neural? Lo que está representado en la sustancia gris del cerebro. Eso quiere decir, cuando el tubo neural, cuando estaba en prosencéfalo, migraron las neuronas en las zonas periventriculares o alrededor de los ventrículos hacia la sustancia gris. Y les había comentado que si de alguna manera hay una alteración en la migración neuronal, en vez de llegar a y llega o se queda en la mitad del camino de la sustancia blanca, pueden formar focos epileptógenos y trastornos del neurodesarrollo a ese nivel. Entonces, aquí vemos un resumen de los derivados del tubo neural en su porción craneal o superior. Primero se forma el prosencéfalo, el mesencéfalo. Aquí dice posencéfalo, pero en realidad es el romboencéfalo. Del romboencéfalo deriva el mielencéfalo o me forma el mielencéfalo y el metencéfalo. El mesencéfalo queda igual. Y el prosencéfalo deriva el diencéfalo y el telencéfalo. Ahora bien, esto se deriva es gracias a las curvaturas primarias, ¿sí? Y secundarias, la cefálica, la pontina y la cervical. Luego ellas comienzan a crecer y la porción posterior del mielencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo forma lo que representa el cerebelo. En la porción anterior me forma entonces el mesencéfalo, del metencéfalo forma la protuberancia y del mielencéfalo forma el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Del diencéfalo forma las estructuras diencefálicas, ¿sí? Que me había mencionado, como el tálamo, el hipotálamo y la neurohipófisis, disculpen. Y tenemos aquí el telencéfalo que me forma el cerebro, con su migración neuronal, desde la porción periventricular hacia la porción externa de la sustancia gris. ¿Sí? Como hasta acá, el romboencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, mesencéfalo queda igual, prosencéfalo queda el telencéfalo y el diencéfalo. Y aquí los ejemplos de las estructuras que dan origen. Por ejemplo, el tallo encefálico, el bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, la porción posterior el cerebelo, el prosencéfalo, el telencéfalo, el diencéfalo, y del telencéfalo sería el cerebro. Por último, resulta que existen lo que representa la migración neuronal, ¿entendido? De la porción periventricular hacia la sustancia gris. La sustancia gris son conjuntos de cuerpos neuronales con sus dendritas, ¿sí? Cuyos axones van a, digamos, tienen conexión con la sustancia blanca. ¿Qué ocurre? En la sustancia gris del cerebro contiene 6 capas en su mayoría. Existen áreas del cerebro que contienen menos de 6 capas, 5, 4, hasta 3 capas. Hay que tomar en cuenta que las 6 capas es cuando es la parte de la sustancia gris del cerebro que están más desarrolladas. ¿Sí? Es lo nuevo. Eso es lo que corresponde la neocorteza. Corteza, ¿por qué? Porque representa la sustancia gris, lo que está externo. Y lo que tiene menos de 5 capas, o igual, de 5 capas hacia abajo, no forma parte de la neocorteza, porque es antigua. Estamos hablando aquí, es cuando la sustancia gris contiene 6 capas. Resulta que a medida que va pasando en tiempo de las semanas y días del embarazo, las capas se van formándose, ¿sí? Se clasifican se distribuyen del 1 al 6, donde el 1 es lo más externo y el 6 es lo más interno. O sea, aquí estaría la sustancia blanca y aquí estarían las meninges en la parte externa, ¿ok? Lo primero que se forma es la capa 6. Y a medida que se va pasando en semanas y días del embarazo, la última capa que se forma es la capa número 1. ¿Entendido? Primero se forma la capa 6 y luego se forma la capa 1. Quiere decir que cuando los neuroblastos comienzan a migrar de la zona periventricular a la sustancia gris, lo primero que se forma es la capa 6. Luego se forma la capa 5, luego la capa 4, la capa 3, 2 y 1. O sea que la capa 1 es la última a desarrollarse, ¿sí? Y es la que representa es la área de la sustancia gris que está más desarrollada.
en relación a la capa 6. ¿Ok? Si existe una alteración o una alteración de la migración de los neuroblastos, estas 6 capas no se forman de manera adecuada y forman lo que se llama una displasia cortical. La displasia corticales es la formación inadecuada de las 6 capas cerebrales, es lo que me genera a mí a la larga, ¿ok? Alteraciones cognitivas, alteraciones conductuales del neurodesarrollo y pueden producir foco epileptógeno, ¿ok? O sea que el grosor de las 6 capas cambia si no llega la cantidad de neuroblastos adecuados según la semana de gestación adecuada. Por esa razón es importante cuando se vaya a estudiar el neurodesarrollo cómo las neuronas migraron durante el embarazo y cualquier proceso físico, ¿okay? O factores de riesgo que propicien a que haya una alteración de la migración neuronal, las capas del cerebro de la sustancia gris no se desarrollan adecuadamente y allí, según el área del cerebro del cual no se desarrolló adecuadamente, presenta los síntomas en la persona, ¿sí? En el paciente, por ejemplo, trastorno del lenguaje, trastornos del aprendizaje, de la memoria, de la atención, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de esta manera culminamos la clase de la segmentación y de la organización del tubo neural.